Hola, buenos días hermanos. Estamos en esta iglesia bautista de Mar del Plata y vamos a seguir con el estudio de la carta de los tesalonicenses que estamos estudiando. Y hoy vamos a estudiar parte, de lo que es Segunda Tesalonicenses 2. Quedamos en el versículo 14 y vamos a empezar, ¿se acuerda? Dice así: lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no, Pablo? ¿Se acuerdan que el domingo pasado terminamos donde dice de lo cual os llamó, que es caleo? ¿Se acuerdan que él decía de que era un llamamiento, lo que sea? Vimos lo que llamamiento, que él nos llamó también a la comunión con él, y después lo último era la glorificación final. Y bueno, hemos quedado ahí, ¿no? O sea, pero hoy se me dio por dar un tema específico basado sobre, por supuesto, en 2 Tesalonicenses 2:13, ¿no? Que dice: pero nosotros hemos de dar siempre gracias a vosotros. Bueno, esto es lo que me estoy dando en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿no? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo podíamos pasar muy por arriba eso de evangelio, ¿no? Que nos llamó, o sea, por medio del evangelio, pero quise ver bien qué es lo que es el evangelio, ¿no? Que hoy se ha cambiado tanto lo que es el evangelio. Y viéndolo a través sobre un canal acá, canal 8, canal 10 que tenemos en Mar del Plata, había un hombre que predica siempre ahí, ¿no? Y decía que él predica en las cárceles y, bueno, digo, tiene mucha gente, ¿no? Son como 5.000 personas, ¿no? Esta iglesia acá, o algo así. Pero ellos predican del amor, ¿no? Que Dios es amor y que Dios tiene un plan maravilloso, ¿no? Pero ese es verdad el verdadero evangelio, o sea, que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para vos. Ese es el evangelio que predicaban Pablo, el evangelio que predicaban los reformadores hace más o menos 200, 300 años atrás, antes de empezar 1900, o sea, más o menos 100 años atrás. Se predicaba eso. Vamos a ver por medio de las escrituras a ver qué es lo que es el evangelio. El evangelio, la palabra griega es evangelion ahí, ¿no? Vamos a ver, pero vamos a empezar en Romanos 16, 17 para ver lo que dice. Romanos 1:16 y versículo 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. No, ese es el cántico que cantamos, ¿no?, antes de empezar el culto, ¿no? Romanos 1:16 y 17. Fíjese ahí donde dice, porque la justicia de Dios, el versículo 17, es revelada por fe y para fe. Como está escrito: más el justo vivirá por fe. No dice porque el evangelio de Dios es revelada por amor. No dice es revelada por amor. Si no está hablando de la justicia. Fíjese que dice: porque en él la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. ¿Qué es esto? El hombre ha caído en delito y pecado, o sea, se ha pasado. Ustedes, como saben, aquellos que predico para todo el público, ¿no? Incluso mi señora ya sabe, o sea, esto, pero hay gente que quizás está mirando y no entiende que no es un verdadero, ahí no dice un evangelio de amor, sino habla de un evangelio de justicia. Dios es un Dios justo y va a castigar el pecado. No está hablando dice: porque en él la justicia de Dios es revelada por fe, ¿ve? No dice es revelada el amor de Dios, sino está hablando de la justicia. Entonces el hombre debe entender que el verdadero evangelio, el hombre debe ser justificado, está muerto en delito y pecado, a menos que venga, o sea, alguien lo justifique, sea haga una expiación por él, que ya se hizo, que Cristo Jesús murió en la cruz y pagó por los pecados de todas las personas. Esa persona va camino a la perdición, así se le haya predicado un evangelio falso de amor y que crea y se congregue. Ese es el verdadero evangelio, ¿no?, que predicaba Pablo y que predicaban todos los apóstoles, ¿no? Fíjese, lo vamos a seguir comprobando por las escrituras. Este mismo, fíjese, Romano 1:16 y 17, fíjese, la palabra creer es pisteuo, que significa una confianza. Fe quiere decir siempre confianza, ¿no? Esto va más allá, o sea, de una mera oración de entrega, que levanto la mano y que tomo una decisión de fe para pasar. Eso no quiere decir eso, hay creer, porque hasta los demonios creen. Esto es una entrega personal, ¿no? No simplemente un simple asentimiento con la mano, que dice: yo levanto la mano,
recibí al Señor Jesucristo. Eso va más allá de un simple sentimiento intelectual. Esta es una entrega que produce seriedad moral y una dedicación entera de mi ser. O sea, no es que yo levanto la mano así nada más y ya está. Esto quiere decir toda una consagración entera de mi vida, en todas las áreas de mi vida. Eso quiere decir creer. Si yo creo, voy a obrar, por lo tanto. Si no creo, en vano, como vamos a ver 1 Corintios 15 más adelante, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pues, yo creí, yo soy salvo. No, es más que eso, ¿no? Vamos a ver ahora que el verdadero evangelio viene por el oír, no por el ver milagros, que se predica, ¿viste? Vení a ver unos milagros, no. Fíjese, en Hechos 15:7, fíjese, dice así, Hechos 15:7, dice, y después de mucha discusión, eso Pedro en el concilio, ¿te acuerdas que en el concilio se estaban peleando entre los que estaban judíos, los primeros cristianos que estaban viniendo, estaba la primera y la iglesia primitiva en esos momentos? Pero fíjese, estaban discutiendo que tenían que guardar la ley, que no tenían que guardar la ley, que era por gracia, y como por ahora, ¿no? Tipo calvinista y tipo arminiano, que siguen peleando entre ellos, ¿no? Pero es algo así, fíjese. Y ya de esa época pasaba eso, fíjese, dice, vamos a ver que el evangelio, o sea, es por el oír, fíjese. Y después de mucha discusión se levantó Pedro y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió entre vosotros a los gentiles, oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran, fíjese, y oyeran, no dice que vean milagros y entonces crean, dice, y oyeran por mi boca ¿qué? La palabra del evangelio y creyeran. ¿Qué es el evangelio? O sea, es buenas nuevas. Evangelio que sí, buenas nuevas. ¿De dónde viene? Viene de una palabra muy vieja, o sea, que antes cuando se traía, venía un mensajero aquí, traía buenas nuevas. En esa época, si no traían buenas nuevas, esa persona le traía malas nuevas, generalmente se los mataba. Después quedó la palabra, no solamente de eso, pero venía de una raíz de eso. O sea, no voy a hablar mucho sobre eso porque me interesa más predicar sobre esto, pero para que entienda más o menos qué quiere decir buenas nuevas. ¿No? ¿Buenas nuevas qué? ¿Buenas nuevas de qué? De que yo estoy muerto en delito y pecado, y ahora viene y me dan unas buenas noticias de que que Cristo murió por mí, y ahora yo he sido justificado. Esas son las buenas nuevas, ¿no? Que Jesucristo me va a prosperar y me va a hacer rico, y yo soy el hijo del rey, ahora todo me tiene que ir bien. Eso no se predica. Las buenas nuevas, Evangelion, buenas nuevas, es que Él me ha salvado de la condenación, Él pagó por mis pecados. Esas son las buenas nuevas, ese es el verdadero evangelio que se debe predicar, ¿ves? Que oyeran, y otra cosa que debe ser de oír. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces, por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Entonces es el verdadero evangelio, Viene por ahí. Hay otro texto, me parece en Romanos 10:17, que siempre lo nombro, que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o el evangelio. Veo otra vez más, es por el oír, es cuando uno escucha, ¿no? Que ve, no es porque entra por el ojo y ve, ¿no? Bueno, vamos a ver otro punto de lo que es el evangelio. O sea, vamos a ver que no es por obras, y es por gracia. Sí, es por gracia, no es por obras. Fíjese, en el mismo concilio, o sea, donde estaban acá, que se habían, en el primer concilio de Jerusalén, que se habían formado acá, fíjese en el Hechos 15, versículo 7. Hechos 15, 7, Hechos 15, 7 ya lo dije, perdón. Es Hechos 15, 5. Hechos 15, versículo 5. Vamos a ver en Hechos 15, 5 que no es por obras. No es por obra en Hechos 15, 5. Fíjese. Dice así, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario que circuncidaros, ordenarles que guarden la ley de Moisés. Fíjese, ellos habían creído, tenían fe, tenían fe. Pero que esa fe que quería hacer, circuncidar, querían hacerlo por obra. Igual que ahora, dice, creen, sí yo creo, pero siguen haciendo obras. ¿Para qué? Para ser salvos. No, la fe no se trata de creer y hacer obras, no. Las obras son un resultado nada más de lo que yo he creído. Son algo que se manifiesta por fuera de lo que hay por dentro mío. Pero yo no es que algo que debo hacer obras como para ser santo o para ser justificado, no, porque esto sería una salvación tipo como católica. Tengo que hacer cosas para ser salvo, ¿no? Por obra, pero no se trata de eso. Vamos a ver que es por gracia. En Hechos, ahora voy a volver acá, ahora en un ratito voy a volver acá, a ver en Hechos, sí, en un ratito voy a volver a Hechos acá. Primero vamos a ir a Hechos 18:27,
Hechos 18, versículo 27. Dice así: porque vehementemente refutaban a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era perdón, me equivoqué. Hechos dije 18, 27, ¿no? Sí, no, me equivoqué, estaba leyendo el 28. Dice así: queriendo él pasar hasta Acaya, los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran, y él, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído, escuche, mediante la gracia, dice. Fíjese, contribuyó mucho a los que habían creído mediante ¿qué? La gracia. No significa que yo creo porque ahora tomo una decisión y yo tengo el libre albedrío de creer cuando yo quiera. Porque eso se enseña muchas veces, ¿no? Que yo tengo el libre albedrío y yo puedo decidir. No, la persona está muerta en delito y pecado, no puede. Fíjese lo que es la Escritura, es contrario a lo que se predica. Dice que habían creído, ¿cómo? Mediante la gracia. Creen porque Dios le da esa gracia. Un Chávez le da gracia, le da ese favor inmerecido porque ellos no tienen el poder, la facultad de creer. ¿Por qué? Porque su mente pueden tomar, sí, tienen libre albedrío para comer, para caminar, que vestirse, en esas cosas. Pero en lo que es espiritual están ciegos, están en las tinieblas, no pueden. ¿Por qué? Porque el hombre se perdió en delito y pecado y ha muerto. Por eso Dios lo debe resolver, que tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío para ciertas cosas, pero no para buscar a Dios, porque a menos que Dios se revele y se muestre, la persona no puede. Es por medio de las Escrituras y del Evangelio que Dios se revela, ¿no? Vamos a ver también en Efesios 2, 8 y 9, que es toda la iglesia más o menos reformada utilizan, que ustedes saben lo que dicen, ¿no? Que es por gracia para que nadie se gloríe. Este es por medio de la fe. ¿Se acuerdan, no? Que dice eso en Efesios 2, 8 y 9. O sea, no lo pongo porque es un texto que ya lo sabemos casi de memoria, lo usamos muchas veces, ¿no? Incluso en esta iglesia y en otros lados, pero es Efesios 8 y 9, ¿no? Vamos a ver Hechos 15, que estamos, que dice que ya íbamos a volver, lo volvimos, ¿no? Hechos 15, versículo 11. Hechos 15, 11 dice así: antes bien, creemos, fíjese, o escuche, que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. En el mismo concilio de Jerusalén, donde se estaba debatiendo si era por ley o sea era por gracia, yo quería, pero fíjese que uno no decían tanto es por ley, ellos decían creemos, pero la misma creemos, que usted leyó en el versículo 5, de Hechos 15:5, yo decía creemos, pero ¿qué pasa? Al mismo creer, debes traer a 2 por año, debes congregarte, debes hacer esto, más esto, más aquello. Entonces siempre agregan cosas para mostrarlo, porque Satanás se va a revelar tan fácil, entonces tiene que ocultarlo. Decimos, sí creemos, pero fíjate que está más esto y más... No, las hacemos porque las tenemos que hacer, porque es de nuestra naturaleza, ¿no? Pero no es porque debemos hacer eso, como muchas veces. Entonces, por gracia, vemos que el verdadero evangelio es por gracia. Dios da un regalo, no es que yo fui corriendo y lo encontré a Dios. No, Él vino a buscarme a mí cuando yo estaba muerto y delito y pecado, ¿no? Como dice el himno, ¿no? Él vino a buscarme. Vamos a ver en Hechos 15:11 lo leí, ¿no? Recién sí. En Hechos de 28-27 también lo leí. Entonces vimos que es por gracia y no por obra, ¿no? Estamos viendo lo que es el evangelio, el verdadero evangelio. Ya vimos entonces que no es un evangelio de amor, de que Dios es bueno y que Él te va a dar todo. No, estamos viendo que no es por milagros, sino por el oír la palabra de Dios viene. Estamos viendo que es por gracia y no es por obra, ¿no? Que tenés que hacer esto, que aquello. Porque no, si vos levantás tu mano y creer, eso es obra. ¿Ves? Si vos, no. ¿Cómo voy a...? Ya veo que está oculto, o sea, no está tan así, no sale tan así al salir. Pero todo lo que yo quiera hacer, si vos haces esto, si vos aceptás en tu corazón, ¿ves que es obra? Si vos, yo no puedo hacer nada, a menos que Dios venga. Aunque usted no lo crea, está oculto. No va a decir nada tan así por obra, pero siempre está diciendo si vos. Levantate un B, pero no es así, es por gracia. Vamos a ver ahora que viendo en este contexto del evangelio, que hay un evangelio falso. En 2 Corintios 11:4, 2 Corintios 11:4 dice así: porque ciertamente si el que viene proclama a otro Jesús, al cual no predicamos, o recibí otro espíritu, y escuche, al cual no recibiste, esta palabra que viene ahora, o otro evangelio, el cual no aceptaste, bien lo soportaste. Pablo decía hay otro evangelio. A veces yo predico este texto porque lo predico en 3 sentidos. A veces digo otro espíritu, cuando hablan del Espíritu Santo, bueno, saco este texto. Dice, no, hay otro Espíritu Santo. Cuando hablan de otro Jesús, lo saco en sentido, hay otro Jesús. Pero en este caso lo saqué
la espada para mostrar que dice hay otro evangelio. ¿Dónde hay otro evangelio que se puede llegar? En 2 Corintios 11, versículo 4. 2 Corintios 11, 4, que habla de los falsos apóstoles. Entonces vemos que hay otro evangelio. Por eso debemos estar atentos cuando me predican, digo, a ver, pero no me predican de la justificación, que esté muerto del delito y pecado. Ah, no es el mismo evangelio. Por eso nosotros debemos crecer en la fe, para estar, ¿no? Para estar atentos. Gálatas 1:6 y Gálatas 1, versículo de 6 a 9. Es así, Gálatas 1, de versículo 6 a 9. Estoy maravillado, el subtítulo del único evangelio. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia. ¿Ve? ¿Por qué llamó? Lo llamó por gracia, ¿ve? No es por levantar mi mano, él me llamó por gracia. Para un evangelio diferente. ¿Ve? Ya Pablo está diciendo que hay un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquieten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ve? Quieren pervertir. Más y aún nosotros, un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema, sea maldito, quiere decir. Como antes hemos dicho, ahora también repetimos, si algunos proclaman otro evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. ¿Ves? No es que Pablo lo está maldiciendo y dice, te suelto una maldición. No le está diciendo, te suelto una maldición ni nada de eso. Lo que está queriendo decir es que esa persona ya está bajo la maldición. No tiene ninguna bendición espiritual todavía. ¿Por qué? Porque todavía esa persona está maldita. ¿Pero por qué está maldita? ¿No? ¿Por qué? Porque todavía se acuerda lo que dice en el Deuteronomio. Dios manda a guardar las leyes. O sea, si no hiciera todo eso, esa persona vendría estas maldiciones. Pero en Cristo Jesús tenemos las bendiciones espirituales porque ella cumplió todo eso. Lo que dice Gálatas 3:10, o sea, Cristo ha cumplido toda la ley y en Él tenemos todas las riquezas, todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado y nos ha imputado, ¿no? Como estamos viendo el domingo a la tarde, ¿no? Que es la justificación. Entonces, vemos que hay un evangelio diferente al que se predica ahora, ¿no? Que ese usted puede escucharlo por todo. Si no está escuchando un evangelio donde se le predica que usted está muerto en delito y pecado y que necesita a Cristo Jesús, bien dicho, como muchos lo predican, pero lo cambian, ¿no? Que es un Salvador, y sí, el Salvador de que de mis pecados, y que al menos que yo me arrepienta, pero no porque yo puedo, sino que le tengo que pedir y decirle, entiendo que la ley me acusa, es un ayo y me lleva a Cristo, en eso yo veo la santidad de Dios así, y Él me alumbra, entonces yo veo así la suciedad mía. ¿Por qué? Porque veo que alguien me proclama el Evangelio, veo que estoy muerto de delito y pecado, eso me hace ver mi condición pecaminosa. Entonces corro a que Él me limpie y me lave, ¿no? Tengo que ir a la cruz para pedirle perdón. ¿Pero por qué? Porque Él me ha mostrado, ¿no? Porque yo me puedo arrepentir, no me puedo arrepentir si estoy muerto. Entonces solamente, si no se le predica, eso está predicando un evangelio diferente y es anatema, aquel que lo predica, ¿no? Y también aquel que lo escucha y se guía, porque se le echa la culpa a los pastores, pero también la responsabilidad de usted porque usted no ha tomado las escrituras. El día que están en el día del juicio final, ¿qué va a pasar? Decir, pero ¿por qué vos no tomaste las escrituras y te fijaste lo que te predicó ese hombre? Es la responsabilidad de cada uno ver si se le está predicando, lo que se le está predicando es verdad, ¿no? Entonces vamos a ver esto, un subtítulo sobre esto, sobre lo que es el Evangelio, que me pareció muy importante, ¿no? Ya vamos a seguir con la segunda carta de Tesalonicenses que estamos haciendo de estudios exegéticos, pero me pareció muy importante frenarme en estas cosas porque son cosas serias, ¿no? Dice, ¿dónde irán los que no creen? O sea, ahora vamos a ver dónde irán los que no creen, ¿no? O sea, el verdadero Evangelio. O sea, aquellas personas que no creen en el verdadero Evangelio dicen, pero yo creí. Y incluso, aunque usted no crea, lo tuvo que armar de nuevo el estudio ayer porque lo armé durante la semana y después se me perdió. Lo anduve buscando por todas lados y tuve que armarlo de nuevo. Pero todas las cosas suceden para bien, porque pude agregar otras cositas más que no iba a poner y Dios quiera, me da tiempo de tratar de ver, de predicar cómo predicar el verdadero evangelio. Si podemos, le dar un par o sea, de formas cómo poder llevar y cómo predicar a una persona, ¿no? Pero sí, espero que me dé el tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde irán los que no creen? O sea, le puse esto, ¿no? O sea, que esto es el pecado de incredulidad. O sea, porque Dios, fíjese que vamos a ver por 3 textos bíblicos, 2 Tesalonicenses 2:8, 2 Tesalonicenses 2:8. Estábamos ahí, que está un par de domingos atrás, ¿te acuerdas que lo vimos? 2 Tesalonicenses 2:8, es así. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. 2 Tesalonicenses 2:8 puse así. A ver si lo puedo encontrar. Perdón, pero justo me nombré que estaba diciendo, ¿no? Que perdí mis apuntes.
A ver si lo puedo encontrar. Entonces, regalará al inicuo quien o matará con el espíritu de su boca y destruirá la meditación de su venida. Me parece que es el 1.8, ¿no? Segunda Tesalonicenses 1.8, ¿ves? ¿Ves? Eso es por haber perdido la hojita. Es como dice mi señora, me dice, tenés que imprimirlo en mi cosa, ¿no? Y yo voy a anotar mi cosa, los anoto así, los voy anotando en mi hoja. Ella dice que lo imprima, ¿no? Pero uno ya está así. Dice, segunda Tesalonicenses 1.8, es este. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, fíjese, escuche esto, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Fíjese, aquellos que no conocen y ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice? En llama de fuego. O sea, Dios le va a pagar a aquellos que no conocen ni obedecen el Evangelio de Dios, ¿en qué? En llama de fuego. Muchos, yo conozco, acerté a Cristo Jesús. ¿Obedeciste el Evangelio? No. Entonces dice la palabra que Dios va a pagar con llama de fuego, ¿no? Dos textos más. 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, versículo 17. Dice así, 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que desobedecen el Evangelio de Dios? ¿Ve? ¿Cuál será el fin de aquellos que han desobedecido el Evangelio de Dios? Dios dice que le va a pagar porque es un Dios justo y esas personas irán al castigo, ¿no? Eterno. Pedro sigue hablando, ¿no? Fíjese, en el versículo 18 dice, y si el justo es salvo con dificultad, dice, ¿dónde aparecerá el impío? Y pecador. ¿Ve? Entonces, Dios, es que dije 1 Pedro 4:17, si lo querían anotar. Entonces, vemos que Dios le va a pagar a esas personas, ¿no? Aquellos que no obedecen el Evangelio, aquellos que no conocen el Evangelio, ¿no? Con llama de fuego. Fíjese, en Apocalipsis 21, versículo 8, no es que, como dicen, Dios los va a destruir, los va a mandar los destruye, no es que los destruye. Fíjese, Apocalipsis versículo 21:8 dice así, más para los cobardes, y fíjese la segunda palabra, incrédulos. ¿Y incrédulo qué quiere decir? Que no cree que no han creído que el Evangelio, incrédulos, y abominables, y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, a su parte darán en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve? Todos los pecados, fíjese, Dios va a castigar, ¿qué? Fíjese, pecados. Dios va a castigar los pecados, cobardes e incrédulos, que no han creído a la palabra de Él. Cuando Él vino y Él predicó por medio de sus ministros, o a veces cuando predica afuera del púlpito, predica a alguna mujer y se entrega un folleto, y no creen las personas, se burlan, a veces ponemos tratado así, yo veo que los arranca, ¿no? Porque parece que, y bueno, digo, a uno para ir le cuesta, ¿no? Hacer esas cositas y le duele, ¿no? Pero más me duele que ellas vayan a ese lugar, ¿no? Y abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatras y todos mentirosos. ¿Ves? Todos esos pecados y otros más Dios va a castigar, a menos que no se arrepientan de sus pecados y vengan corriendo a la cruz de Cristo, ¿no? Que Él ya ha pagado por los pecados, ¿no? De muchos. Vamos a ver ahora en Hebreos 4, para ir cerrando, pero quería agregar un par de cosas más, cómo predicar el verdadero evangelio, ¿no? Hebreos, vamos a ver, Hebreos 4, del 1 al 6, voy a leer. Hebreos 4, del 1 al 6. Hebreos 4, del 1 al 6, así. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también hemos sido evangelizados tal como ellos, pero a ellos no les benefició la palabra de la predicación por no estar unida con fe por parte de los que habían oído, porque los que creímos estamos entrando en un reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras estuvieron hechas desde la fundación del mundo, porque así he dicho que en lugar acerca del séptimo día, en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Otra vez, este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto
que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entrarán por causa de su desobediencia. Fíjese, en el versículo dice, pero a ellos no les benefició la palabra de la predicación. ¿Por qué? Por no estar tenido con eso se le predica a la persona, y ¿qué pasa? Y no cree, o escucha, pero no cree, porque el creer no basta, porque cree, pero esa persona tiene que orar. Y fíjese que acá, los hebreos, los realistas, fíjese que ellos, fíjese, estas personas, cuando Dios los rescata, ellos marcan las puertas con la sangre, se acuerda del cordero, para que no venga y los destruya. Esas mismas personas le entregan los primogénitos a Dios, esas mismas personas son sacados de Egipto, esas mismas personas comen el maná del desierto, esas mismas personas pasan por el Lim, esas mismas personas escuchan la voz de Dios, no como nosotros si la tenemos en la Biblia, ellos escuchan audiblemente la voz de Dios. Esas mismas personas pasan por todas esas cosas y esas mismas personas no entran al reposo. Y fíjese, y muchos descuidan esta salvación, dicen, sí, bueno, este mandamiento no es tanto, este lo tomo, aquello, bueno, Dios va a entender. No, de ninguna manera. Fíjese que Dios, en esta parte, quedaron muchísimos, dice que entraron muy pocos. Y fíjese, por no haber creído la promesa, cuando Dios le dijo, les daré esa tierra, y ellos no creyeron. En Hebreos 3, me queda un texto más para ya terminar, y ya pasamos a la otra parte. 3, dice así, 3:18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar por causa de ¿qué? De su incredulidad. Fíjese, no entraron por causa de su incredulidad. En Hebreos 4, versículo 7, ya pasamos a otro. Dice así, y de nuevo fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho, hoy si oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿ves? No debemos endurecer nuestros corazones, tanto si somos cristianos o usted no es cristiano. Escuche el Evangelio, arrepienta de su pecado y venga. Si usted es cristiano, tampoco endurezca el corazón y dice, bueno, yo estoy ya adentro. Acuérdese que usted es una rama injertada y por eso no se esté vanagloriando diciendo, yo ahora ya entré, ya está, me estiro los pies. No, tiene un gran camino para caminar todavía. Y acuérdese que el Evangelio es por fe y para fe. Todo mi camino debe andar en continua fe, creyendo el Evangelio, yendo al Evangelio constantemente. Porque el enemigo quiere, siempre te tira la codicia, te tira el pecado del adulterio, siempre te está tirando cosas. Debemos estar viendo, caminando constantemente con el Señor. Ahora vamos a pasar a lo que es cómo evangelizar el verdadero Evangelio. Vamos a ver si tengo tiempo en este tan tiempo que tengo para poder mostrar, pero voy a tratar de darle las pautas más rápidas. Si alguno está interesado, por favor que se comunique ahí cuando termina, para más información, ¿no? Y si no, siempre busquen que siempre hay información, como predicar el verdadero Evangelio, ¿no? Vamos a ver en Lucas 5, 31 y 32, lo que dice. Fíjese, dice así, a ver si es que como este hombre predica, o como muchos predican que Dios es amor y que tiene un plan maravilloso para Dios. Si Cristo predicaba así, fíjese, Lucas 5, 31 y 32, y respondió Jesús y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Enfermo qué? Los pecadores, los leprosos, eso tiene necesidad. Aquellos que se dicen, no, yo estoy bien, yo soy una buena persona, no necesito el Evangelio, predicale a alguien que necesite. Eso ya está, no. ¿Por qué? Porque el versículo 32 dice, no he venido a llamar a los justos, de aquellos que se creen que están bien, sino que a los pecadores al arrepentimiento. Dígame si Cristo dijo, vengo a predicarle un evangelio de amor, donde todo es amor y debes aceptarme. Dios dijo, vengo a llamar a qué? A los pecadores, a los que se habían perdido. ¿Que se perdieron en qué? Se perdieron en delitos y pecados, están muertos, están perdidos, extraviados, fuera del camino. ¿Por qué se salieron del camino? Yo soy la verdad y la vida. Se han salido. Mateo 4:17, como, ¿qué dice? Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. No, tengo un amor para ustedes, los amo mucho y vengan a mí y tomen su decisión. No, arrepentidos. ¿Ves que
es contrario a lo que se predicaba. Y Pablo mismo también predicaba del Evangelio del arrepentimiento, cuando le predica a Félix, Juan el Bautista, cuando le predica el adulterio, y así muchos predicaban. ¿Qué? Predicaban con la ley. Vamos a ver que la forma de predicar es con la ley, no con los 613 mandamientos que tenía el pueblo de Israel, sino con la ley moral, no con la ley sacerdotal ni la ley civil, sino con la ley moral que ha quedado vigente. Y vamos a verlo si podemos, o sea, bueno, creo que tener tanto tiempo, tampoco en media hora, pero dar algunos puntos cómo podemos predicar con qué, con la ley, no con Jesús te ama, sino predicar con la ley como Cristo predicó, como Pablo predicó, como Spurgeon predicó, como tanto han predicado, ¿no? Y siguen predicando hoy con la ley hasta nuestros tiempos, ¿no? No tengo tiempo quizás de poner tantas, pero sí voy a tratar de dar lo que más pueda, ¿no? Vamos a ver que en Gálatas 3:24, rápido. Gálatas 3:24 dice así: así que la ley ha sido nuestro pedagogo hacia Cristo, para que fuéramos declarados justos por la fe. Es un ayo, un pedagogo, alguien que nos conduce, ¿no? ¿Qué dice? Así que la ley ha sido nuestro pedagogo hacia Cristo para que fuéramos declarados justos por la fe. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley nos conduce ¿a dónde? A Cristo. La ley te acusa. Si yo le digo, no, Jesús te ama y tiene un plan para mí, qué bueno, digo yo. Pero si yo le predico con la ley, a mí lo único que me hace la ley es que me confronta y me lleva. ¿Cómo voy a necesitar un médico si nadie me diagnostica a mí mi situación, que estoy enfermo? Decían los predicadores, no me acuerdo qué predicador antiguo decía que predicara el 99% ley el 90% ley y el 10% gracia. ¿Por qué? Porque a mí vos le predicás 90% ley y la persona empieza a hacer así, y cuando usted le da, pero Jesús viene a morir, se la persona y hasta automáticamente toma. ¿Por qué? Porque se le dice, tenés esta enfermedad que vas a estar a punto de morir. Yo digo, Jesús te ama, bueno, entonces puedo tomar una decisión o no. Pero en este caso, fíjate que la ley es un ayo. Es un ayo donde me va a conducir a Cristo. Entonces Pablo predicaba. Fíjese ahora en Romanos 7:7. Vamos a tratar de hacerlo. Lamentablemente, si tuviera más tiempo. Romanos 7:7 dice así: ¿y qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, más bien no conocí el pecado sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Por dónde conoció Pablo que era un pecador? ¿Porque le dijeron que era Dios es amor? No, porque por medio de la ley Pablo se dio cuenta, violé el 10º mandamiento. Bueno, esto está así, yo soy así, sí, podemos así, con este vengo bien, con aquel con este bien. Pero no codiciará, empezás así, pero ese es interno. ¿De dónde? Marcos 7:22, ¿de dónde sale el pecado? Del corazón, de acá adentro. Pablo miró así los 10 mandamientos, y dijo, en este, ¿cómo conoció? O sea, el pecado. ¿Cómo conozco el pecado? ¿Cómo? Porque Dios me ama. No, es porque alguien me viene y me dice, has infringido la ley moral de Dios. Dios es un Dios santo y Dios va a castigarte por esto. Pero aquello. Santiago 2:10 dice que si infringís uno de esos, se haces culpable de todo. Dios es un Dios justo. Dios me va a perdonar, dice. Un Dios justo no puede perdonar. Un Dios justo tiene que castigar el pecado. Entonces, la única forma es que alguien haya pagado esa deuda, alguien haya saldado esa deuda y me haya acreditado a mi favor. Eso se llama la justicia. Dios me justifica por medio de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Si no predico con la ley, no voy a poder saber. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué hace? La ley escarba, saca todo para afuera, todas esas piedras, prepara el terreno para que el terreno esté bien, saca todo eso. Hoy la ley empieza a decirme, ¿se acuerda cuando, no me acuerdo si en Juan 4:4 Cristo está con la samaritana? La samaritana empieza a predicar, y él va, empieza a predicar a la samaritana, y en un momento ella se quiere escapar, porque la persona se quiere escapar. Entonces ella la confronta ¿con qué? Con el pecado. Si no me equivoco, Cristo saca a relucir el 7º mandamiento, no codiciarás. Entonces ella hace así, y claro, porque lo que la ley es así, mete el dedo, la persona dice, ¡ay! Entonces metes el dedo, ¡ay! Pero si yo digo Jesús es amor, sí, no pasa nada. Pero con la ley yo le toco el pecado, la persona empieza a saltar. ¿Por qué? Porque duele la herida, es llaga viviente,
la enfermedad, si alguien me mete un dedo en la enfermedad donde me duele, yo empiezo a gritar. Eso es lo que hace la ley. Después la gracia cura eso. Pero yo tengo que mostrarle que esa persona necesita, que está enferma, no es que soy una persona buena. Cristo utiliza la ley y también movemos. Entonces Pablo dice acá en Romanos 7 que no conoció el pecado por medio de ¿qué? Por medio de la ley, ¿no? Entonces vemos que la ley lo que está preparando, prepara a la persona para el pecado, para la gracia, ¿no? Fíjese que muchos dicen no, que la ley es solamente para el pueblo judío, no es para los no es para todas las personas. No puedes explicar porque solamente era para no. Los judíos tenían 613, si no me equivoco, mandamientos que cumplir. Pero los 10 mandamientos para todos, porque muchos quieren ir no, los 10 mandamientos no es explicar para mí, eso es para el pueblo judío. Y quieren como decimos los argentinos, no, yo no lo uso. Pero no uso esta palabra porque no sé, no las uso. Pero acá en la Argentina se dice, a mí incluso me da vergüenza hablar así porque no hablo así. Pero me dicen, se usa una forma de hablar acá en Argentina que dice, me querés correr con eso, algo así, o sea, ¿no? Yo no lo uso, pero dicen así, como diciendo, me querés asustar con eso, algo. Bueno, es como una forma que hablan acá en Argentina, ¿no? Y muchos que dicen que los 10 mandamientos no son aplicables, pero fíjese, vamos a ver lo que dice la Escritura, si son o no. Fíjese, en Romanos 2, a ver si se puede encontrar, 2, 14, voy a comenzar por el Romanos 2:14 en adelante, porque cuando los gentiles, acá está, ve que no tienen ley, ve, dice, yo no tengo ley, eso para los judíos, hacen por naturaleza las cosas de ley, esto, no teniendo ley son para ellos mismos, los cuales, el versículo 15, en Romanos 2:15, los cuales demuestran las obras de la ley que escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente en su conciencia, acusándolos o beneficiándolos su razonamiento. Fíjese el versículo 16, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los decretos de los hombres conforme a ¿qué? A mi evangelio. Entonces, eso no es para mí. Pero usted predícule a alguien, dígale, no puede decir, yo no he hecho eso. A un hombre, generalmente. A una mujer también. La mujer generalmente las cosas no es tanto, no tiene pecado tanto como el hombre. La mujer quizás codicia alguna artefacto, unas cosas que le gustan para ella, pero son diferentes pecados, no son enemigos. Pero dígale a un hombre, por ejemplo, yo no codicié. No codicié ninguna mujer, pero en tu corazón sí, bueno, es pecado. Entonces dice, pero eso es para el judío. No, pero fíjese que Dios dice, puso la ley ¿a dónde? Acá, en la conciencia. No pueden decir, eso no es para mí la ley. ¿Por qué? Porque la ley me acusa. Cuando usted cuando roba, cuando que tu ley, ¿qué dice la vocecita en su cabeza? No lo hagan. ¿Ven? Ahí está la ley de Dios, implantada en sus conciencias. O sea que no es solamente para los judíos. La ley también, Dios puso todo esa vocecita en la cabeza y me dice, no lo hagan. Y yo, no quiero saber nada. Llega un momento que hace así. Primero hace así, no lo hagas. Callan la conciencia ellos. Porque como siempre decimos, se endurece, porque el pecado endurece. Y la voz se enmudece ya. Eso es lo que hacen. Ellos callan la conciencia. ¿Por qué? Porque no quieren. Entonces no puede decir. Pero el consejo saca con la ley a relucir y muestra los 10 mandamientos a la persona. ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que dice en Romanos. A ver si lo puedo encontrar. Romanos. Porque este estudio, como ya le dije, lo perdí. Lo tuve que armar de nuevo. Voy a agregar. Gracias a Dios pude agregar un par de cosas. Pero me parece que era en Romanos 3 y pico. Encima no lo tengo anotado. Bueno, voy a tratar de. En Romanos. A ver si me dan un momento. Romanos 3:19 me parece que era, a ver. Acá está, gracias a Dios. Romanos 3:19 y el versículo 20, voy a tratar de leer, gracias a Dios. Dice así, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ves? Fíjese lo que dice el versículo 19, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. ¿Qué pasa? Lo explicamos. Es así. Cuando usted predica con la ley, usted saca a reducir un mandamiento de la ley, no para buscarle ponerlo a otra persona, porque yo me tengo que analizar primero a yo mismo, ¿no? Pero cuando nosotros mostramos la ley, medio un evangelio de amor y eso, sacamos la ley, ¿qué pasa? Dice, no, pero yo no necesito a Jesús. Porque este día sacamos la ley, dice tal mandamiento, la persona hace así, queda cerrada su boca. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, para que el mundo quede expuesto al juicio, dice, para que toda la boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. ¿Ve? La persona no puede decir, no es así. Se calla. Porque sabe que, ¿se acuerdan cuando querían apedrear a la mujer? Le tiraban, querían piedra, y Cristo dice, el que está libre de pecado, arroja la primera puerta. Entonces hicieron, acusados por su conciencia, se empezaron a retirar. ¿Por qué? Porque la ley, ellos sabían en su corazón que ellos tampoco no eran ningunos santos. Entonces cuando sacamos la ley de Dios, y alguien te acusa a vos, pero vos sos esto. Entonces vos levantás así, y le mostrás la ley, y vos... Pero no es para defenderme de mi pecado, y ahora sigo pecando, porque vos también tampoco... No. Estamos hablando de cómo predicar a las personas y no utilizar la palabra de Dios porque Dios conoce los corazones de las personas. Pero es una forma de predicar, no es una forma, es una de las tantas formas que se puede usar para predicar, que es la ley, y hoy no se usa la ley. ¿Por qué? Porque le va a decir a la gente que es pecador, no viene nadie. Y como siempre decimos, estamos siempre tres acá, ¿no? Mi señora, yo y está el Señor con nosotros. Está en la que tiene que estar y ese le predicamos, pero no quiere, ¿no? Porque el evangelio de la prosperidad pega aún más fuerte, ¿no? Que a mí me digan que yo soy pecador y que no, yo quiero que me solucionen los problemas y todo esto, ¿no? Pero esto es una forma de predicar, con el medio de la ley, ¿no? Vamos a ver, o sea, que Cristo, ya lo vimos, utilizó esto. Cristo lo utilizó, usted lea todo Juan 4:4, donde Cristo la confronta con el séptimo mandamiento, así que sé que Cristo saca el séptimo mandamiento a relucir y le muestra que ella es una adúltera, porque está acostándose con alguien, que es una fornicaria, se dice. ¿Por qué? No está casada, ¿qué? Es fornicaria. En Lucas 18 hasta el versículo 20, fíjese que Cristo otra vez se encuentra con otro personaje más. Este es, me parece que es el joven rico, si no me equivoco, ¿no? El joven rico. Se encuentra con el joven rico y fíjese que este hombre le dice cómo podía ser salvo. Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo poder ser salvo? Y él le dice, hace una oración de entrega, yo soy amor y entonces debes aceptarme. ¿No? ¿Qué le hace Cristo? Toma tu decisión de fe. No, Cristo es así, saca los mandamientos una vez más. Amarás a tu padre, a tu madre. Le muestra todos los mandamientos hacia el próximo, ¿se acuerdan? O sea, le muestra todos los mandamientos hacia el próximo y él orgulloso que dice, él dice, ¿la verdad que dice? Él dice, todo esto lo he guardado de mi juventud, dice. Como que yo ya... Entonces Cristo dice, una vez más, ¿qué hace? Levanta la escala de los mandamientos y dice, ya le sube un poquito más, le da una vuelta más y le dice, no tendrás ídolos. La persona hizo así, ¿por qué? Porque Dios conoce a la persona y sabía que esa persona tenía idolatría. Cuando nosotros ponemos algo delante de Dios, así, esa persona que tenía era rica, esa persona no quería, esa persona tenía el pecado que se llama de avaricia, codicia, esa persona quería traer eso. Entonces, no es como el cristiano que cae en avaricia, en la codicia, y Dios le muestra y la persona se contrista y se aparta. Esa persona dice que no quería, dice que dijo que dejara todas esas cosas y que lo siguiera. Y dice que se alejó y se fue, triste. Pero ¿qué pasa? El cristiano por ahí peca con ese pecado de codicia, pero ¿qué pasa? El Espíritu le muestra, él después de un tiempo arrepiente y se vuelve. Pero él dice que no quiso. Y se fue, tristecido. ¿Qué hizo Cristo? Acéptame en mi corazón, toma una decisión. No, Cristo sacó, le dijo, no codiciarás. 10º mandamiento. También, ¿por qué? Porque él tenía el pecado de... pecado de idolatría, bueno, codicia también, pero tenía lo que era idolatría, no quería dejar ese pecado de idolatría, no quería seguir a él. Entonces, ¿qué pasa? Violó el primer y segundo mandamiento, ¿no? Los demás sí los cumplo, esto los puedo cumplir, pero la idolatría no me la saqué. Pero Cristo dijo, ¡pum!, sacó del primer y segundo mandamiento y la persona murió, lo mató. ¿Por qué? Porque él no le dijo, hace esta oración de entrega, los mandamientos, la ley sacó. Porque él vino, ¿qué? Y vino a cumplir la ley. La persona está muerta en el delito de pecado a menos que venga a Cristo y Él le dé, Él le ponga ese arrepentimiento, el querer y hacer para que esa persona se pueda estar arrepintiendo, ¿no?, de los pecados. Tengo muchas cosas para predicar, no tengo tiempo, pero voy a predicar que más tiempo, ¿no? Hay muchos que dicen que son cristianos, ¿no? Y dice, yo soy cristiano, me congrego, eso no te hace salvo, que te estés congregando, que seas miembro de una membresía. No, en este tiempo que ya no tengo de predicarlo, o sea, como predicarle a un cristiano, a uno que dice que es cristiano, ¿no? No me va a dar el tiempo de hacer todo el estudio acá, pero hay mucha gente que se dice cristiana, también le debemos predicar a eso que dicen, yo soy cristiano,
me congrego, acá somos la nación bautista también, pero hay muchos bautistas que están desviados, la verdad, hay muchos reformadores, mi señora me contó ayer que había una iglesia llamada como Iglesia Bautista Reformada, algo así, reformada, no sé, y digo, qué bueno, digo, pero ¿qué pasa? Eran todas mujeres y no dejaban entrar hombres, dice mi señora que estaba viendo ahí, ¿no? Es que sé que se ha desviado, incluso católicos se llaman reformadores, y todos ya usan la reforma como una, ¿no? Como una camiseta. Antes se lo distinguía por otra forma, hoy ya no, hay que tener mucho cuidado. Entonces no te guíes, porque nosotros somos, generalmente una denominación, somos cristianos nosotros, no es que somos calvinistas. No, yo soy cristiano, no sigo a Apolo, no sigo a Pablo, soy cristiano. Muchos dicen, no, nosotros lo predicás una cosa. Nosotros utilizamos buenos libros a veces, pero tenemos como fundamento esa regla de fe y conducta que es la palabra de Dios. Usted ve que todo lo que leo son la palabra de Dios. No digo, dijo, no dijo. A veces usamos cosas que han dicho grandes padres, o sea, de la fe, pero no es que ando nombrando, soy un cristiano. Vamos a ver entonces, más adelante le mostraré a un cristiano, o sea, cómo predicarle a aquellos que dicen que son cristianos, ¿no? Vamos a ver ahora cómo predicarle, o sea, a todo no le podemos predicar por igual. Voy a mostrar dos cosas rápidas, así, a ver si pueden quedar en la mente, ¿no? Voy a tratar de hacerla muy difícil, con mi predicarle elocuentemente, sino hacerlo sencillo, para que lo puedan entender. La ley, o sea, vemos que es para el impío, o sea, para aquellas personas, hay personas que son soberbias. ¿Te acuerdas que Dios dice que aborrece que al soberbio, ¿no? Pero da gracia que al impío. O sea, a la persona que es soberbia Dios aborrece, pero da gracia que al impío. A veces no le podemos predicar a todos. Sí, ahora vamos a buscar un texto. En primera, me parece que es de Timoteo. Primera Timoteo del 1 al 8. Primera Timoteo del 1 al 8. Dice así. Gracias, perdón, me equivoco. Primera Timoteo, versículo 8. Gracias, Caro. Versículo 8 al 11. Primera Timoteo, versículo 8. Sí, primera Timoteo, el primer capítulo, Timoteo, del 8 al 11. Versículo 8 al 11. Dice así. El propósito de la ley. ¿Para qué está la ley entonces? Vamos a ver lo que dice Pablo. El propósito de la ley. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces si yo la uso legítimamente, la ley es buena. ¿Cómo la podemos usar? Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para parricidas y matricidas, que son los que matan padre y matan madre, para homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cualquier otro que se opone a ¿qué? A la sana doctrina, conforme al Evangelio de la gloria de la bienaventurada de Dios, el cual me fue encomendado. ¿Ves? Acá no hay ningún evangelio feliz. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Para todas aquellas personas que se oponen a aquellos que dicen, yo esto, aquello. Hay personas que son soberbias y dicen, bueno, yo necesito. Entonces, en ese momento, saco la ley, los 10 mandamientos, y la boca de la persona queda cerrada. Hay personas que se van a encontrar con la predica que no son así, yo no necesito, yo soy cristiano, como me han dicho, yo tengo 15 años, pero yo tengo 10, yo soy pastor. Y se encuentran esos soberbios, ¿no? Así como que a veces sacamos la ley y la boca se queda cerrada, ¿no? Pero no siempre se va a encontrar con esas personas que son así. En la vida cristiana se va a encontrar con personas humildes. Aunque no sean cristianas, se van a encontrar personas humildes. Donde uno saca la palabra. Fíjese, Pablo, me parece que está en la cárcel. ¿Te acuerdas que están levantando las manos, está orando? Y estaba el carcelero viendo cómo él adoraba, y yo estaba usando a Pablo por medio de ¿qué? De que los cánticos, después los cánticos tienen que ser espirituales. Quizás Pablo estaba cantando como el cántico que tenemos nosotros los 100, porque no me avergüenza, porque el evangelio es poder. Ponen que Pablo estaba cantando porque no me avergüenza. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para que... Bueno, por supuesto no estaría cantando eso porque todavía quizás no escribió la carta a los romanos, ¿no? Nosotros la tenemos así, pero estaría cantando unos salmos. Entonces, que él quizás está escuchando un salmo, no sabemos cómo estaba orando. El asunto es que Pablo no le predicó. Pero fíjese, esta persona fue humilde. O sea, Dios lo usó, fíjese, Dios abrió el corazón de esta persona, porque ella no se puede venir. Pero el asunto es que ella no se puso así. Y Pablo no sacó los 10 mandamientos. Esta persona dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay personas que se van a encontrar que tienen un corazón predispuesto. Entonces no hace falta que yo saque la ley y les muestre. Porque esa persona ya está con su corazón, uno hace así y tira la semilla, nada más.
porque ese terreno ya lo había preparado. Yo ya lo vine preparando con otro siervo, le venía predicando, escuché una prédica, vi un video. Entonces ya vine, ese corazón viene trabajando otro, y viene otro solamente que siembra nada más. ¿Y ya? Entonces debemos ser perspicaces cuando predicamos. Nosotros vemos, ¡ah, eres un pecador! Te vas al infierno. No puedo utilizar esa misma regla para todos, ¿no? O sea, no le puedo pegar a cada uno con las tablas en la cabeza de la ley. Porque debemos que hablar, pero una forma de predicar, vamos, hablamos, o sea, yo lamentablemente, no es que lamentablemente, sí, a veces tengo más Dios quizás me ha dado más de predicar, no tengo, a veces me pone contento, veo en YouTube y no, hermanos que tienen ese don hermoso que es de evangelizar, ¿no? Yo, qué hermoso, ¿cómo pueden evangelizar? Yo puedo evangelizar, pero por persona, o sea, uno por uno. A veces no me puedo parar así al púlpito y veo que en la calle y veo como muchos hermanos tienen ese don. No lo hacen porque ellos dicen, ¿vos no lo haces? Claro, yo digo, no te podés vanagloriar de eso porque no lo estás haciendo. Dios te lo dio, se llama el don de evangelizar. Ya es que no todos tenemos ese don. Yo quizá tengo el don más de predicar, de pastorear o conocer las escrituras, pero hay otro que tiene el don de evangelizar, y capaz que no conoce tanto las doctrinas, pero cada uno Dios le reparte, y yo no tengo ese don, pero sí tengo el don quizá de predicar, dar en la mano un tratado, y cuando me toca en el trabajo hablar con alguien, le hablo o le muestro, o incluso le he predicado testigos de mucho tiempo, conozco la doctrina de cada uno y puedo sacar las escrituras y evangelizo individualmente, se llama, pero no tengo eso del público, no me sale en la calle pararme, pero sí no me avergüenzo de evangelio individual, de predicar, incluso me enseñó la visto, ¿no? Individualmente les predico, o sea, tengo ese don. Bueno, ¿cómo entonces estaba diciendo? Me desvié, ¿no? Estaba hablando, 5 minutos me quedan, lamentable, ¿no? Bueno, qué lástima. Estaba diciendo, si te acordás, porque me desvié al final, ¿cómo predicar individualmente a las personas? Sí, eso lo dije, pero bueno, bueno, que aquí no todos le podemos predicar igualmente, ¿no? Sí, al final, por estar predicando otra cosa, me desvié, no estaba escuchando, ¿no? Bueno, está bien, más o menos, bueno, entonces a todos no le puedo predicar por igual, tengo que saber a cada uno a cuál, qué es más o menos, o sea, cantidad de terreno, más o menos me acordé, es así. Tantío más o menos hablo con una persona, más o menos no es una regla esto, no es que voy a sacar un libro y digo, este es el libro, no, necesito el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, Juan 16:8, cuando venga el Espíritu Santo da convicción de pecado. Nosotros, por supuesto, oramos, preparamos, ¿no? Pero debo preparar y debo estudiar, no puedo decir, el Espíritu Santo me va a poner lo que yo tengo que decir y ya está, nada más. Si me dice Jesús solamente es un mediador, ¿qué hago? ¿Con qué texto lo refuto, que le muestro? Entonces debo estar preparado, hablo con la persona y me digo, sos un pecador. No. Hablo como trabajo, o hablo cuando estoy tomando un mate, lo voy conociendo, o en un momento por ahí, Cristo solamente, parte de la situación, Cristo en 5 minutos le sacó ese último mandamiento a la mujer, le mostró. A veces que no se puede así, pero tenemos que tocar, ver hasta cómo se puede, y en un momento, cuando se dé presente o el Espíritu ponga la situación, entonces ya a la persona empiezo a tantear. Y una de las preguntas que se utiliza, había un libro que no me acuerdo si lo puedo hacer, lo mostraré, que hacía una pregunta, ¿qué harás dentro de 150 años o 100 años? ¿Dónde estarás? ¿Cuál es lo más importante para tu vida ahora? La persona dice, no, mis hijos, mi señora, no, la facultad que estoy estudiando, porque yo tenés que ser alguien. Bueno, ok, qué bueno. Dentro de 100 años, ¿cuál va a ser lo más importante en tu vida? ¿Dónde estarás? ¿En el cielo o en el infierno? Entonces le haces una pregunta a la persona y después le empezás a mostrar que lo más importante que puede dar esa persona es la situación dentro de 100 o 200 años. Ya no me va a importar tu título, no me va a importar que yo hice la facultad, que mis hermanos estudiaron, yo no estudié, no me va a importar dentro de 100 años. Dentro de 100 años va a importar dónde estás vos. No el título que tenés pegado de la facultad, ni el título que estudiás si querés, pero no te olvides de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de 100 o 150 o dentro de 5 minutos, de 10, 15, 20, una hora, mañana, Dios puede decirte, te llamo a cuentas. ¿Y a dónde estarás en ese momento? Entonces, ahí sacamos y planteamos, ¿la persona está dispuesta? No ley. ¿La persona no está dispuesta? Diez mandamientos. Es una forma de predicar. Podría ser muchas cosas, porque no se puede aplicar esta regla a todos. Pero es una forma. Predicar con los 10 mandamientos es algo que se ha dejado de hacer y ya no se predica más, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Podría nombrar a muchos, si me da tiempo. ¿Cuántos tengo? ¿Un minuto, dos?
minuto 2. Mira, yo traté de nombrar lo que más pueda, pero no tengo. Tengo un par de apuntes. Fíjese, John Wesley dice, el servicio más alto que el hombre puede obtener aquí en la tierra es el predicar la ley de Dios. Martín Lutero, Satanás, el Dios de toda disensión, despierta diariamente nuevas sectas, y Satanás las utiliza. La disensión despierta diariamente más sectas, perdón. Y yo nunca hubiera imaginado que enseña que los hombres no deben ser aterrizados por la ley, sino solo por la exhortación, exhortada por la predicación de la gracia de Cristo. Hasta Lutero decía que en esos tiempos ya no se predicaba con la ley, sino que la gracia. Dios te ama. Fíjese ya en esa época. Fíjese, a ver, otros más, tengo muchos, pero... John Bunyan, ¿se acuerda de ese peregrino? Él decía, el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. Ese es John Bunyan. El hombre que no conoce la naturaleza de la ley, que muestra no considerar, no, ¿eso qué pasa? No puede conocer la naturaleza del pecado. Romanos 3, que 3:19, decía Bunyan, ¿no? O sea, sí que sé, otros conocidos, John Wesley, fundador del movimiento metodista, dice, el método dice así, Dios convence a los pecadores con la ley, antes que yo pueda predicar el amor, la misericordia y la gloria, antes tengo que predicar al pecado, la ley y el juicio, decía Wesley, ¿no? Sí, es el que decía 90% ley, 10% gracia. ¿Por qué? Le muestra la enfermedad, el otro 10% la acepta, el remedio, porque ya ve que está enfermo, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Para decir, John Wesley, tenía uno más, uno de estos tiempos tenía John MacArthur, que decía, la gracia de Dios, no se puede predicar la gracia de Dios a las personas si primero no se le ha predicado la ley, ¿no? Y ahí tenemos muchísimos más que han quedado en el tintero. Tenemos a Moody. O sea, Moody decía, ¿te acuerdas de Moody? Decía, pregúntale a Pablo para qué fue dada la ley, y decía, para que toda boca se cierre. Quedan otros más en el tintero, ¿no? Para decir. Pero en esa época, ¿qué pasa hace 100 años atrás? ¿Por qué se ha dejado? Fíjese que en estos posteriores tiempos ahora se ha dejado estos evangelios de amor y todo, pero esos grandes predicadores no predicaban, ellos con evangelio de amor. Ellos venían, ¿se acuerdan que cuando predicaba el predicador que decía, no me acuerdo en este momento, que decía,